Hoy vamos a ver los registros. Es un paso previo a la forma de modelar los softwares de negocio. Es un pasito previo, ¿no? Bien chiquitito. Pero tiene mucho ya cara de orientación a objetos, que veremos el año que viene. ¿Quieren ayudarme a leer? Así no me... Yo leo primero, profe. Dale, Santi, la introducción. Bueno, registros, estructuras y tablas. Introducción. En las clases anteriores se introdujo el concepto de arreglo y sus usos. Estos tipos de estructuras son en particular útiles para mantener colecciones de elementos de igual tipo. Por eso se las denomina homogéneas. En ocasiones, interesa almacenar en, en una misma estructura datos fuertemente vinculados entre sí y, además, de diferentes tipos. Por ejemplo, nombres y apellidos de personas, de una persona, su edad, número de cuenta bancaria y domicilio. En ese caso, el tipo registro es el adecuado. Se trata de una estructura heterogénea en cuanto a Aquí es capaz. tipos. Cada profe, se escuchó lo que leí porque creo que se trabó. Se trabó algo, pues. Bueno, desde el punto y coma entonces. Se trata de una estructura heterogénea en cuanto a que es capaz de alojar datos de diferentes tipos. Cada porción de información en un registro de domicilio en un registro se denomina campo y se puede acceder a ella por el nombre de campo. En este sentido, el mecanismo de acceso a los datos de un registro es diferente a la indexación propia de los arreglos. Ok, ¿qué significa eso de indexación? Los índices, los números Ah, que referenciaban a cada posición del arreglo. Gracias, Santi. mm, Nosotros, hasta hoy, veníamos trabajando con los arreglos. Los arreglos son una estructura que contiene varios valores, pero era una estructura homogénea. O sea, todos los valores son del mismo tipo. La estructura o registro también es una variable que almacena varios valores, pero en este caso cada valor es del tipo de datos que el usuario, que el programador defina. Yo puedo tener distintos campos en ese registro, ya no son distintos valores nomás, se llama campos justamente porque describen un aspecto del tipo al que estamos modelando con la definición de la estructura. Y cada uno de esos campos puede tener un tipo de datos diferente. Así que, para hacerlo simple, es como un arreglo, pero donde cada elemento tiene el valor que sea necesario para describir un objeto, una entidad. ¿Estamos? En la práctica, obviamente, se va a ver mejor, porque si no parece chino, dice Santi. Acá tenemos la declaración y usos de los registros. ¿Podría leernos, por favor, Bruno? Ahí va. El concepto de registro se implementa en lenguaje C, lenguaje que usaremos pronto, mediante un tipo de dato conocido como struct.
que agrupa un conjunto de campos que pueden ser variables de tipo intrínsecos o definidos por el usuario. Por su parte, el soporte de registros en Pascal se brinda a partir del tipo record. Es importante notar el alto grado de dependencia entre los campos. Un registro representa una entidad, por ejemplo, un cliente, un alumno, un producto, etc. El siguiente fragmento de código define un tipo de dato estructurado llamado T-libro, que consta de 4 campos, cada uno del tipo más adecuado para representar cada atributo, y que podría servir para mantener información sobre libros en una biblioteca. Bien. Haciendo uso del... Explico rapidito, gracias. Ahí ese ejemplo está en C, porque ya vamos a ver C pronto, ¿sí? Y vamos a trabajar, vamos a empezar prácticamente con C, con las estructuras. Por eso ya puse un ejemplo en C. Observen que al definir un record, ¿no? O sea, un registro, uno está definiendo prácticamente un tipo de datos propio, donde cada campo puede ser de un tipo de datos ya provisto por el lenguaje, o sea, intrínseco, o puede ser un tipo de datos creado por uno, o sea, otra estructura, o un tipo array, por ejemplo, ¿sí? Creado por uno. Y cada uno de esas variables, entonces, se llama campos, ¿sí? Cuando mencionemos los campos de un registro, estamos refiriéndonos a cada una de esas propiedades que describen el objeto o la entidad que está siendo modelada. Por ejemplo, T, libro. Esta T significa tipo, ¿no? Type. Yo puedo definirlo sin la T adelante, pero es una convención, principalmente en C, si yo defino un tipo propio, que no es para diferenciar de los tipos de datos que ya incluye el lenguaje, por ejemplo, integer, float y todo eso, yo agrego la T y un guión adelante. Entonces los programadores que leen mi código saben que es un tipo de datos, pero definido por el programador. Así que la T que está adelante es solo para eso. Es un prefijo que identifica un tipo definido por el propio programador. Y el tipo sería libro. Así como tenemos el tipo char, el tipo real, el tipo string, ahora tenemos un tipo que se llama libro en nuestro programa. Y ese libro puede tener las variables, tiene esas variables que describen a ese libro. ¿Queda claro? ¿Podrá volver a explicar? Estamos definiendo un tipo propio, Santi, un tipo de dato propio. En ese caso, un tipo que se llama libro. Ese tipo libro va a tener varios campos, que es el título del libro, el autor del libro, el precio y la edición. Vieron que C o Pascal no trae esos datos, no trae un tipo libro con esos datos. Pero si yo hago un software para una biblioteca, yo necesito un tipo que traiga esos datos. Entonces creo mi propio. ¿Se entiende? Ese registro vendría que valer como una clase en la orientación a objetos. Exactamente. O como una tabla de la base de datos en el paradigma relacional. ¿Sí? Y el nombre del registro tendría que ser lo que está abajo. Primero se declara la estructura y después abajo va el nombre de Exactamente. de nuestra propia registro, ¿sí? Claro. Es como crear una clase, pero estructurada, Sergio. Acá no hay orientación a objetos todavía, ¿sí? Pero el funcionamiento o la utilidad es la misma. Definir un tipo de datos propio, así como uno hace con las clases. Profe, ¿de qué estamos hablando? Ya veremos, más adelante. Veremos el año que viene la orientación a objetos. Bien. ¿Cómo usaríamos ese tipo que creé acá arriba? De esa forma.
T libro, libro. Y en Pascal sería libro, dos puntos, T libro. Ya veremos en Pascal los ejemplos. ¿Cómo se accedería a los campos de ese libro? De esta forma, con el nombre de la variable de tipo libro, punto, nombre de campo. Si yo quiero ver el precio de este libro, yo voy a hacer libro.precio. Tanto para asignar los valores como para leer esos valores. Y ahí radica la principal diferencia con los arreglos, como habíamos leído acá arriba, que se accede a ella por el nombre de campo y no por la indexación de los arreglos. Yo, para acceder al elemento número 3 de un arreglo, yo tendré que poner el nombre del arreglo y el índice correspondiente. Acá yo voy a poner el nombre del tipo, de la variable tipo, punto, campo. Muy parecido, nuevamente, Sergio, con la orientación a objetos. Así sería en Pascal. Defino type de libro, es un record, o sea, un registro, que va a tener estos campos, cada uno de un tipo de datos. Y acá termino la definición de ese tipo. Una vez declarado el tipo de dato, pueden definirse variables y acceder a cada uno de esos campos indicando el nombre de la variable registro y el nombre del campo en cuestión. Eso es lo que vimos acá. Ambos separados por un punto. Además, una variable registro R1 puede asignarse a otra variable R2 siempre que R1 y R2 sean del mismo tipo. O sea, si yo creo libro 1 y libro 2 y quiero tener una copia del libro 1 en el libro 2, yo puedo asignarlo. Libro 1 le asigno libro 2. De esa forma yo tengo una copia de los registros. Bien. ¿Alguna duda? ¿O seguimos? Vamos a ver todo lo que dice acá y después vemos los ejemplos. Siempre teniendo abierto el PDF para ir verificando a qué corresponde. Registros jerárquicos. ¿Qué es un registro jerárquico? Es un registro cuyo uno de los campos es otro registro. Yo puedo, por ejemplo, tener acá un tipo que se llama fecha. Y tengo otro tipo que se llama persona. Y esta persona puede tener uno de los campos que es una fecha de nacimiento. Por ejemplo, fecha de nacimiento, que es de tipo fecha. Es usar un registro como campo de otro registro. ¿Se entiende? A esa técnica se llama registros jerárquicos. Es como tener una herencia, ¿no? O con una asociación también con otro tipo definido por el usuario. Eso también vamos a usar mucho, ese tipo de campos que son en realidad, en vez de ser un tipo de datos provisto por el lenguaje, van a ser otro registro. Si aplicamos este registro con el fecha al libro, yo podría tener acá en libro un campo que se llama fecha de publicación, donde el campo fecha de publicación sea de tipo de fecha. De esa forma transformo, hago una jerarquía, una relación entre el libro y la fecha. Y el último concepto importante de los registros son las tablas. ¿Podría leernos, por favor? Franco, ¿podría ser? ¿Estás disponible, Franco? Sí, profe. El uso combinado de arreglos lineales y registros da lugar a un recurso de gran utilidad denominado tabla.
Dado que un registro permite almacenar información relacionada con una entidad, un arreglo de registros permite manipular colecciones de estas entidades. Por ejemplo, un listado de datos de personas, productos de un almacén, historias clínicas, etc. El concepto de tabla es muy simple y consiste en implementar un arreglo lineal donde cada componente del vector es un registro. Gráficamente puede interpretarse de la manera siguiente. Bien, El- ahí tenemos una tablita, ¿eh? Gracias, Franco. Observen que ahí tenemos una tablita donde cada fila de esa tabla es un registro, es un tipo registro. Y esta tabla en realidad es un arreglo lineal, no es una tabla en el concepto de arreglo, es un vector, ¿sí? Donde el índice de la posición 0 es un registro con sus campos, el de la posición 1 es otro registro, y así sucesivamente. De esa forma se puede leer archivos o hasta bases de datos y traer las entidades de una base de datos cargadas en registros, cargarlas en memoria para poder visualizarla. Es muy común eso cuando se trabaja con ficheros, ¿no? Con ficheros, con listado de stock y todo eso. ¿Podría leerme esa partecita, Franco? Justo me pica la garganta. Sí, profe. En esta figura se representa una tabla en la que cada posición del arreglo es un registro con los campos siguientes: nombre y apellido, edad, DNI, código y nombre de carrera, como se definió en la unidad 4, en el aula virtual. Profe, Sí. ¿puede sacar el...? Ahí está. Ahí está. Para que me voy a tomar un agua, ya vengo. Pero seguí hablando, seguí leyendo. Bueno, un arreglo es una estructura homogénea en cuanto a que todos sus elementos son del mismo tipo. Esta afirmación todavía es válida aún en el caso de las tablas, ya que en cada posición del arreglo en cuestión contiene un registro de tipo X. Por ejemplo, T-alumno, y todas las posiciones del arreglo contienen registros del tipo X. El acceso a un campo en un registro de la tabla se lleva a cabo indexado en primer lugar el arreglo y luego referenciando el campo en cuestión. Muchas gracias, Franco. Lo que leyó acá entonces Franco es que si bien la estructura o el registro es un... Profe, ¿Sí? ¿Sí, Santi? o sea que los campos registros serían un conjunto de datos. Agrupados bajo una sola variable. Bueno, pueden haber, como para así decirlo, conjuntos de datos. No se llama, no se refiere a eso de esa forma, pero sí, es un conjunto de campos. Es un conjunto de campos. El único ejemplo que se me ocurre sería volver a citarlo en los libros que dijo hoy. Sería si el primer conjunto de datos es que sea el autor, el nombre del libro y la edición, el segundo, después eso podría estar agrupado en otro conjunto que sería, yo qué sé, y hay, o sea, cada uno de esos sería un libro. Entonces, y varios de esos podrían estar agrupados en un conjunto depende qué género literario podría ser un ejemplo. Y el género literario podría ser otro tipo que describe, o sea, y podría ser otro tipo, y yo podría tener adentro del libro un campo que es género literario de tipo género. ¿Se entiende?
Ahí yo tendría lo que leímos acá, un registro jerárquico. Que el libro contenga un campo de tipo género. Eso sería una... Pero en realidad el conjunto acá es el arreglo, porque él tiene es un conjunto de libros, ¿sí? El registro en sí es un conjunto de datos que describe una entidad, es un conjunto de campos que describe una entidad. Pero el conjunto en realidad es el arreglo, ¿sí? Porque tiene el conjunto de libros. Y acá lo que leyó, volviendo a lo que leyó Franco, si bien el registro es heterogéneo, este arreglo de libros sigue siendo homogéneo. ¿Por qué? Porque cada uno de sus elementos accesibles a través de sus índices son del mismo tipo, o sea, de tipo libro. Por más que cada uno de esos libros tenga distintos campos de distintos datos. Pero el arreglo sigue siendo homogéneo. ¿Se entiende? ¿Quedó claro, Santi? ¿Quedó claro, chicos? Creo que sí. Peguen una leída después, nuevamente, ¿sí? En el apunte. Una vez que ya hayan escrito los ejemplos, hecho los ejercicios que les propongo, peguen otra leída, porque es otra mirada a la clase, a la grabación, y queda mucho más claro siempre con la segunda o con la tercera pasada, como todo lo que se aprende, ¿no? Pero basta de chácharas. Vamos a nuestra carpetita, segundo cuadrimestre, y voy a crear una carpetita acá que se llama estructuras. Y acá adentro vamos a guardar nuestros ejemplos. Abran su editor predilecto. Y podríamos hacer un ejemplo en base a lo que está acá, al del libro, ¿les parece? Vamos a hacer el del libro. Voy a llamarlo ejemplo. Ya, voy a llamarlo libros. Libros mejor. Estructura libros. Como estamos en Pascal, voy a llamarlo registro-libros. Así. Chao. Para el nombre del programa, vamos a añadir el camel case. En realidad sería el letra capital, ¿no? Capital case. La primera en mayúscula y la segunda palabra también empieza en mayúscula, pero pegado. No dejaremos espacio. Voy a hacer sencillo, voy a ir directo a lo que estamos estudiando, los tipos, ¿sí? No voy a usar ni procedimientos, ni funciones, ni nada de eso. Vamos a hacer lo rápido. Declaración de un tipo registro. Why, please? ¿Cómo declaro un tipo de registro? Palabra clave, type, eso habíamos visto acá, en el segundo ejemplo. Y acá lo tenemos todo, ¿no? Definimos el nombre del tipo. Vamos a seguir con la convención que se usa de utilizar un prefijo, en este caso t-bajo. Y vamos a indicar que esto es un record. Su definición va a terminar acá. Y adentro de ese record va a tener los campos título de tipo
string, autor, también de tipo string, precio de tipo float real. Acá vieron que definieron un límite al arreglo de string. La edición va a ser un número entero, porque va a ser la edición 1, edición 2 o así, y así sucesivamente. Acá definimos entonces un tipo. Acá abajo vamos a declarar dos variables del tipo libro. ¿Cómo se declara una variable de ese tipo? Como cualquier otra variable. Libro 1, libro 2, de tipo, en lugar de ser integer o string o real, va a ser libro. Le faltó el guión, profe. Ahí ya corrijo. Ya corrijo. Estructuras. Registro libros. Punto paz. ¿A dónde me faltó el guioncito? Acá está. Bueno, se veía. ¿Aumenta un poco o está bien ahí? Sí, es muy finito el guioncito. Pero está. Acá tenemos entonces la declaración del tipo y la declaración de las variables. Ahora vamos a inicializar. Aquí son los registros, ¿no? Inicializar los registros. Libro 1, punto título. Observen que acá yo no uso la indexación de los arreglos como 1, 2, 3 y 4, no es como los números, sino que directamente con el nombre de los campos, haciendo bastante más intuitivo que los arreglos, ¿sí? Dígame un nombre de un libro que les gusta. Los tres chanchitos. Los tres. Polaris. Profe, haga un de videojuegos, me gusta más que libros. Libro 1. Autor. Vieron que estoy accediendo a sus campos a través del punto. ¿Cuál sería el autor de ese libro? Vamos a ver, Santi Mendieta. ¿Ya escribiste algún libro, Santi? Fui a una escuela, ¿cómo es? Técnica, ¿no? Social, y obviamente en lengua una de las cosas que tuvimos que hacer fue escribir un pequeño cuento, una pequeña historia. Bueno, ahí te pusimos de autor de un libro. Oye, profe, ojalá, con los derechos, si yo tuviera los derechos de esos libros, ¿sabes el fangote que tendría? Y un libro de eso, sí.
Fácil, uno de los libros más populares de la historia. Bien. Observen que acá inicialicé la primera variable asignándole valor a cada uno de los campos. Y voy a inicializar el segundo registro. Con el mismo valor del primero. Ya, con los mismos campos. ¿Y cómo lo haría? Para ejemplificar lo que leímos acá en el apunte, ¿no? Los registros R1 y R2. Yo puedo al libro 2 asignar todos los campos del libro 1. Y vamos a mostrarlo. Acá estoy viendo que me agregaron un grupo de Telegram y después me quitaron del grupo. ¿De qué será? No sé. Vamos a mostrar los datos del libro, ¿no? Acá yo voy a limpiar la pantalla, que si no nos va a mostrar. Acá arriba voy a importar la unidad CRT. Y acá abajo voy a escribir los datos. Limpio la pantalla y escribo los datos del libro. Yo voy a mostrar todos los datos del libro 2 y vamos a ver que la salida va a ser los datos que asigné al libro 1. ¿Cómo yo muestro los datos? De la misma forma que asigno, accediendo a través de sus campos. El título, autor, después tenemos el precio, acá vamos a formatear el precio de la misma forma que hacíamos con todas las variables, y la edición. Edición. Eso yo voy a concatenar con el simbolito de este. Vamos a compilar y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo compilo? FPC seguido del nombre del archivo fuente. ¿Cómo lo guardé? Registro libros. Acá tengo un error. ¿Saben dónde tengo el error? Acá abajo, ¿no? Termina con un punto. Ahí se compiló y lo ejecutamos. Observen. Nos está mostrando los datos que asignamos al libro 1, pero acá estamos mostrando lo del libro 2. Al asignar libro 1 al libro 2, yo tengo los datos entonces copiados, ¿no?, en la otra variable. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Preguntas?
Ahí pasé el código. Vamos a ver ahora. Acá ya sé cómo tratar con un registro de libros. Pero en una base de datos, cada registro sería una fila de un dato, ¿no? Vamos a trabajar entonces con las tablas. Vamos a crear un arreglo de registros de libros. Para eso vamos a crear otro programita. Vamos a modificar el que tenemos acá, ¿no? Lo modificamos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió, Bruno? ¿Se entendió, Sergio, Franco, Martín, Belén? Sí, profe. Sí, profe. La tabla, profe, se podría usar, por ejemplo, para saber el stock de libros que tenemos, ¿o no? Claro, sí. Profe, y la tabla también se puede utilizar para saber cuántos libros de ese mismo autor tenemos. Sí, se puede. Ay. Ese vamos a llamar tabla libros. No hay problema, Belén. Tuvo una urgencia, ¿sí? Bien. Vamos a declarar. Ya tenemos el tipo registro, ¿no? El tipo libro. Vamos a modificarlo para que nos muestre una lista. Acá abajo, en lugar de declarar dos variables, yo voy a declarar un arreglo. Declarar una tabla de alumnos, que es un arreglo de tipo libro. ¿Cómo podría llamarlos? En realidad, yo voy a crear un tipo nuevamente, aprovechando que ya tenemos la palabra type acá. Voy a crear un tipo tabla libros, que va a ser un array que va a empezar en 1 hasta 3. No vamos a hacer muy largo, ¿no? Ese arreglo no es de array, no es de string, no es de integer, es un arreglo de libro. Para que sea más fácil modificar este valor final, voy a definir acá arriba una constante, que a veces vamos a querer más de... Para la primera prueba vamos a hacer con uno solo. Así que el límite de acá va a ser máximo de libros. De esa forma, para recompilar con otro valor, yo solo modifico acá arriba, ¿no? No tengo que estar modificando en cada línea donde tenga un bucle o algo. Observen que usé la palabra const. Es una constante.
Una vez compilado el programa en ejecución, ya no se puede cambiar ese valor. El valor que está acá va a ser, a diferencia de las variables que puede cambiar dinámicamente durante la ejecución, la constante asegura que ese valor siempre sea el mismo. Con eso evitamos algún error en los bucles. Primera clase creo que vimos, ¿no? Variables y constantes, pero usamos muy pocas constantes. Bien, para este ejemplo, para no hacer tan largo el código acá principal, yo voy a usar algunos procedimientos, ¿les parece? Bloque de subprogramas. Oye, profe, qué ensalada, estamos mezclando todo lo que aprendimos. Mejor. Así son los programas reales. Una mezcla de conceptos. Vamos a crear un procedimiento. Cargar libro. Que lo que va a hacer es cargar el libro que se ingrese por teclado acá, en ese arreglo, la tabla libros. Y va a recibir como parámetro un libro. ¿De qué tipo de datos? ¿Qué tipo de datos sería el libro, chicos? De datos, de libro. De libro, exactamente. De libro. Va a recibir un libro de tipo de libro. Ese libro entonces se va a pedir al usuario, pedir los datos. Y se los va a guardar entonces en esa tabla. ¿Por qué a T tabla libro no le agrega un tipo de dato, profe? No, porque en realidad sí, el T tabla libros es un tipo arreglo de tipo T libro. Es el tipo de datos de T tabla libro. El T tabla libros, la tabla libros es un arreglo de tipo libro. Pensé que hacía otra cosa ese arreglo. Sí. Lo que sí voy a después crear la tabla. En realidad, ese T tabla libros, fíjate que está en la sección de tipos, ¿no? Yo estoy creando un tipo de tabla libros. Y acá, por eso estoy pensando todavía, Sergio, acá en el programa principal yo voy a crear una variable de tipo de tabla libros, de tipo de ese arreglo. ¿Qué tabla libros? Entonces estás siendo hijo de T libro. T tabla libros es un tipo de arreglo propio. Yo estoy creando mi propio tipo de arreglo que es de tipo T libro. ¿Se entiende? Sí, profe. No es la variable en sí esta. Ese es un tipo de datos también. Acá voy a declarar un tipo tabla de alumnos. Acá abajo le voy a crear una variable de ese tipo, que va a ser un arreglo de tabla libre. Vieron que es definir tipos propios y usarlos, ¿sí? Sin depender de los tipos que ya nos trae el lenguaje. Acá yo voy entonces a pedir ingrese el nombre y el título, ¿no?
ingreso el título. ¿Y a dónde voy a guardar el título del libro? Puedo guardar en la instancia actual de este libro. Yo tendría que, yo definí, a ver. Yo voy a usar ese mismo que usé como parámetro acá. Observen que ese parámetro es de tipo de libro. No lo declaré allá arriba, como hice en ese ejemplo, ¿no? Vieron que en ese ejemplo yo declaré como variables globales. Acá yo definí como un parámetro de ese procedimiento. Así que vamos a cargarlo acá. Libro.título. Lo que se lee del teclado va a guardarse como en el campo título de ese parámetro. Y vamos a hacer lo mismo para todos. Ingrese el autor. Ingrese el precio. E ingrese la edición. Bien. Vamos a crear después acá en el código principal, bloque principal, se va a cargar ese registro en el arreglo, en la tabla. Ese va a mostrar el libro actual, ¿no? Va a mostrar el libro. Y va a acceder también al libro. Yo estoy con la garganta hecha bolsa. Acá no vamos a leer los datos porque los datos ya están guardados. Se va a recibir el dato actual de la iteración del arreglo que está acá como parámetro acá. Y se va a mostrar título. Libro.título. Después autor, libro.autor, el precio, y por último la edición. Observen que esos subprogramas, esos procedimientos, solo sirven para cargar y mostrar, nada más. En el bloque principal es donde vamos a cargar el arreglo, ¿sí? ¿Por qué hicimos eso? Para que no esté todo ese código de write lines acá, ¿sí? Para que esté un poquito más despejado el programa principal. Quito todo esto. Y vamos a empezar a dar forma al programa principal. Antes, acá en el programa, yo no voy a declararlo acá arriba de forma global, sino que voy a declarar para el programa principal.
la tabla, que es de tipo T tabla. Libro, ¿no? Yo estoy con ustedes en la cabeza y puse tabla de alumnos. Tabla libro. Vieron que acá arriba yo definí un tipo que se llama T tabla libros, y este tipo es un arreglo de tipo libro. Acá yo estoy declarando la variable tabla libros, que es de tipo T tabla libros. Vieron que es un tipo de un tipo de un tipo. Y vamos a declarar también el índice para el arreglo, ¿no? Porque vamos a tener que, para el bucle, porque acá vamos a tener que iterar en un bucle. Cargar la tabla. Voy a usar un bucle for. El índice va a ir de 1 a, declaramos la constante acá arriba. De esa forma, si cambiamos la cantidad de, si queremos cargar más libros, yo solo cambio el valor de la constante y vuelvo a compilar, ¿no? No tengo que estar cambiando acá en todos los bucles. Para eso había hecho. ¿Qué va a hacer entonces ese bucle? Limpiamos la pantalla. Pedimos los datos. Pongo un título, ¿no? Ingrese los datos del libro número I. Por cada iteración va a ir incrementando I, así que el libro número 1, el libro número 2, número 3 y así sucesivamente. ¿Y dónde se va a pedir esos datos? Acá en ese procedimiento que ya creamos acá arriba. Invocamos entonces cargar libro, pasando como parámetro tabla libros, índice, que es la posición actual de la iteración. La longitud de tabla libros va a ser la misma longitud de la misma cantidad de iteraciones del bucle, así que siempre va a coincidir el elemento de la tabla con la iteración del bucle. Entonces, en la primera posición va a cargar los datos de acá, que el usuario ingrese. Y para mostrar esos datos, vamos a tener otro bucle. Acá vamos a mostrar la tabla. Es lo que sí, el clear screen lo voy a poner afuera del bucle porque si no me va a mostrar solo el último, ¿no? Yo quiero limpiar, pero mostrar todos uno bajo el otro. Y acá voy a poner, no sé, datos ingresados, los puntos. Vamos a poner una barrita separadora. ¿Se entiende lo que estoy queriendo hacer, chicos? Pero me parece que está improvisando. Sí, estoy improvisando. Es al vuelo, ¿no? Es la clase en vivo, así que es bastante al vuelo.
Pero espero que lo entiendan. El libro y 2 puntos. Y acá, en lugar de invocar a cargar libro, yo voy a invocar a mostrar libro, que es el que imprime todos los datos. Vieron que yo invoco a mostrar libro pasando el elemento de la posición actual de tabla libros, que va a ser impreso en pantalla acá. Vamos a probar. Porque una cosa es escribir el código, otra cosa es que compile. No, Santi, hay que compilar eso. ¿Cómo lo llamé? Tabla libros. Compila. Qué alivio. Lo ejecutamos. Bueno, observen nomás que como usé right line me muestra abajo el cursor, pero ignorémoslo por ahora. Vamos a escribir un título. Profe, ¿Sí? esto lo quiero preguntar porque ya veo que en algún momento me pasa y no le puedo preguntar, pero ¿qué pasa si nuestro programa no compila? Y hay que corregir los errores. Digo, si nuestro compilador no compila. No, y no es el compilador que no compila, es tu código que está mal escrito. Bien. No, solo eso. Santi Mendieta. El precio y la edición. Más rato lo estoy vendiendo, por razón. Ahí está, chicos, observen que muestra el libro 1, el título, el autor, el precio y la edición. Profe, ¿cómo funciona eso en las ediciones? La edición del libro, se hace una revisión, se lanza una tapa actualizada, se hace, por ejemplo, la primera edición se imprime 10.000 libros. Una vez que se venden todos esos 10.000 se hace una segunda edición. Y eso se va haciendo según la editorial. Profe, ¿Sí? y para que aparezca como en el apunte, ¿cómo se tendría que hacer? Así, uno seguido del otro. Y acá, en la parte en donde dice mostrar libro, voy a tener que imprimirlo diferente. Es que yo estoy imprimiendo uno bajo el otro. Sí. Poder imprimir una a continuación del otro. Bien, mostrar todo acá en un solo right line, poner todos los campos. Voy a hacer unas modificaciones. En lugar de right line acá en cargar libro, yo pongo right. Es jugarle, Martín. Jueguen con el código, ¿sí? Modifíquenlo, hagan los cambios. Sí, profe, eso me pasó en el práctico por jugar. Después no me compilaba. Igual, no tengo miedo. Acá yo voy a cambiar el máximo del libro a 3. ¿Sí? Guardo. Vuelvo a compilar. Y vuelvo a ejecutar. Y ahora con el write quedó mejor, ¿no? Me muestra acá. Ingresa el título y queda acá a continuación. Libro número 1. ¿Estaba en el dentista, Santi? Santiago está con la brocha del dentista. Voy a silenciarlo. El libro 1 va a seguir siendo el libro de Santi.
Bueno, acá pidió el libro 1, ¿vieron? Observen que ahora me pasó al libro número 2. Dígame un título para el libro número 2. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Autor. Vamos a poner a Bruno. Bien. Ingrese los datos del libro número 3. Un tercer libro. Vamos a poner alguno de programación, ¿no? Vamos a poner Clean Code. Bob Martin. Precio. Son caros de programación. Creo que ya está en la tercera. Al pulsar Enter, vieron que ya se agotaron la cantidad de elementos que teníamos. Así que me va a tener que mostrar los 3 libros que ingresé. Vamos a ver. Ahí está. Vieron que tenemos libro 1, libro 2 y libro 3, cada uno con sus valores. ¿Alguna pregunta? Para añadir un nuevo libro solamente tenemos que poner ese pequeño blog desde que dice begin hasta que dice end, así en la línea de 21 Claro. a 31, solo tenemos que poner eso, rellenar y copiar, Listo. pegar, y ahí ya tenemos un nuevo libro. No. Copiar. ¿Cómo copiar y pegar? Si acá O ya sea está. que O sea, yo agregué 3 libros, Santi. Lo único que hice fue cambiar ese número acá, mira. Acá tenía 1, ahora tiene 3. ajá. No repitas código, Santi. Filosofía del programador, no repetir código. ¿Y cómo puedo hacer para añadir un libro más? O sea, solamente tengo que poner ahí un 4. Claro. Pon un 4 acá y chao. Ah, bueno. ¿Ya? La filosofía del menor esfuerzo. Nada de escribir o copiar y pegar código repetido. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quedó claro el tema de hoy? Vieron que está bastante interesante, ¿no? Ya tenemos estructuras más completas y complejas. Ya podemos trabajar con datos más complejos. Y ya podemos empezar a pensar en guardar esos datos de forma ¿cómo es? Persistente. Guardarlos en un archivito, por ejemplo. Ahí les mando las capturas. ¿Se animan a hacer un ejercicio? Sí, profe. No tienen miedo. Profe, no tengo miedo a mi novia, voy a tener miedo al código. Ya. Tabla libros. Parte 2. Acabo de editar un ejercicio.
Después yo voy a darle la lista de los ejercicios que estamos haciendo en un PDF, ¿sí? Para tenerlo. Profe, ¿se va a tener que entregar los ejercicios? Sí, como parte de la evaluación vamos a tener que entregar los ejercicios de hechos en clase, ¿sí? Como ya hicimos en primer cuatrimestre. Ejercicio: escribir un programa que permita cargar y visualizar una tabla de registros de alumnos con sus respectivos campos. ¿Cuáles serían esos campos? Número de legajo, es apellido, nombre, DNI, edad y carrera. Ahí les puse el ejercicio. ¿Alguna consulta? La salida va a ser similar a esta. Algo similar, ¿no? Si quieren hacer lo que propuso Martín, mostrarlo como tabla, que se vea de esta forma, pueden agregar los encabezados de los campos y acomodarlo de forma que se vean como una tablita. Pueden agregar líneas, ¿sí? ¿Cómo se ven? Vamos a ver qué sale. Tiene que salir, tiene que salir. Bueno, para que tengan una idea, yo les voy a mostrar. Nosotros en segundo trabajamos con MySQL, ¿no? Les voy a mostrar acá. Tenemos tareas de... Déjenme ver qué. Acá. No tengo ninguna tarea. No tengo nada acá. A ver qué otra. A ver, test. Provincias. Voy a mirar, no sé cuál que teníamos cargada acá. Son los ejemplos de los chicos. Agenda 2022, esa creo que está con algunos datos cargados. Por ejemplo, las provincias.
Ahí está, miren. ¿Vieron cómo se muestra acá? Todo con guioncitos. Algo así podríamos hacer con el registro, que muestre el DNI, apellido, nombre y así sucesivamente. Vieron los contactos acá: apellido, nombre, celular, email, dirección, observación y desde la ciudad. ¿Algo así, Martín, querías hacer? Sí, la idea. ¿Sí, va? Vamos a ver. Usen la imaginación y diviértanse. Son las 19:34, no va a dar tiempo que hagan. Así que les dejo como tarea para la casa y nos veremos el lunes con más ejercicios basados en eso, en lo que es registros. Para miércoles que viene veríamos el último concepto que nos falta ver, que es el de archivos, y para la otra semana ya empezaríamos con el lenguaje C, donde repasaremos todo lo que vimos, pero con lenguaje C. Ahí me está queriendo provocar un caos, Sergio. Vamos a delete. Fíjate, Sergio, que si yo hago el delete acá, miren lo que me va a decir. No me va a permitir. No me va a permitir. Pero los lenguajes anteriores, los motores anteriores, mira. Chao. Chao mis contactos. Ahí está, mira. Toda la tabla, Sergio. Todos los registros de la tabla, borrado. No importa porque es un trabajo en clase nomás que hicimos. Bien. Nos vemos el lunes que viene. Les dejo esa tarea. Y cualquier duda que tengan relacionado a ese ejercicio o a cualquier otro, pueden consultar en el grupo de Telegram. ¿Estamos? Dale, profe. Que tengan Nos vemos. un excelente fin de semana y programen bastante. Igualmente. Gracias, Chao. Chao.